A continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentar al expositor que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Melvin Anabalón, es psicólogo organizacional, magíster en gerencia pública y psicología organizacional, jefe de carrera de psicología de la Universidad Academia Humanismo Cristiano. Le damos paso a Melvin para que inicie su presentación. Ya, profesor, puede continuar. Gracias, Paulina, por la presentación. Buenas noches a todos, a todas. Entiendo que somos muchísima gente, ¿no? Bueno, hoy día vamos a tratar de hacer un diálogo respecto del tema que está puesto allí en este seminario, y básicamente el tema es la lógica de sentido de la evaluación del desempeño. Soy psicólogo organizacional y he trabajado bastantes años en consultoría al alero del mundo privado, eh, básicamente en las OTIC, SOFOFA, Cámara Chilena de la Construcción. He estado en el mundo privado como gerente de recursos humanos, etcétera. Y en el mundo de la docencia académica he estado funcionando habitualmente en el pregrado y posgrado en 3 universidades en Chile, en ese ámbito también. Entonces, perdón, me disculpa, pero vengo recién saliendo un cuadro de influenza, así que todavía tengo un catarro. Mi interés es poder conversar un poquitito con ustedes y contarles un poco de cómo es que se produce esta temática y los impactos que tiene para el día de hoy. Yo entiendo que la gran mayoría de ustedes son personas vinculadas al ámbito de la gestión de los recursos humanos, ¿verdad? Sea en la profesión de la psicología o materias afines que están en el ámbito de los recursos humanos. ¿Por qué sería bueno que nosotros pudiéramos hablar sobre este tema de la gestión del desempeño o la evaluación del desempeño? Entonces, querría una lámina solo pretexto para que podamos conversar, no más que eso. Eh, Tendría que decir que, sí, bueno, lo que yo les comentaba era que habitualmente en las políticas de recursos humanos de las empresas se habla mucho sobre el tema de evaluación de desempeño, y esta palabra que a veces genera tanta controversia porque tiene ciertas connotaciones y que nosotros debiéramos ser capaces de precisar. Cuando hablamos de evaluación del desempeño, inicialmente empezamos a decir que hay alguien que tiene que ser evaluado. Y cuando esto se explicita, muchas veces la gente se siente amedrentada, ¿no? Es decir, un otro va a decir algo respecto de mí, ¿verdad? Y esto genera más de alguna dificultad. Y esto ocurre para todo tipo de organizaciones, sean productivas o de generación de servicios, da exactamente lo mismo. Hay un interés organizacional en tener una opinión fundada respecto de por qué una persona está en un puesto determinado y qué es lo que efectivamente está haciendo en ese puesto determinado. Entonces, pareciera ser que interviene mucha gente en esto. La discusión teórica dice que hablar de evaluación de desempeño solamente puede ser muy punitivo, pero que era necesario hacer un giro teórico-conceptual y empezar a hablar más que de evaluación de desempeño, hablar de gestión del desempeño. Y cuando nosotros nos involucramos en esta materia, gestión del desempeño, yo les tengo que decir entonces que necesariamente tenemos que empezar a mirar el mercado respecto de identificar cuáles son las variables actuales que están interviniendo en cómo una persona desempeña una tarea determinada y cuáles son las variables que el mercado está tensionando a las organizaciones para que las organizaciones gestionen mejores desempeños institucionales sobre la base de la consideración de todas las variables habidas y por haber. Entonces yo pondría dos niveles, primero, estimadas.
Primero, pondría el nivel de evaluación del desempeño en lo que respecta a la organización. Nosotros vamos a decir, ¿cómo vamos a evaluar el rendimiento que está teniendo una organización? ¿Se fijan? Porque pudiera ser que la empresa no lo ve tan evidente y pudiera ser de que la empresa cree que lo está haciendo fantástico, pero los indicadores macroeconómicos de su entorno directo dicen que esa empresa probablemente no está teniendo un buen rendimiento y se puede medir por volumen de venta, productividad, satisfacción del cliente, indicadores de ese orden, ¿cierto? Rentabilidad de costos, etcétera. Entonces, una cosa es, ¿cómo vamos a gestionar el desempeño de una gran empresa? O sea, la empresa como un todo, quiero decir. Si ustedes se fijan, entonces yo no estoy hablando de un trabajador, estoy hablando de la empresa, hay que evaluarla. ¿Cómo está gestionando su desempeño? ¿Cuánto avanza? ¿Cuánto no avanza? ¿Cuánto valor está agregando a su producto o a su servicio? Ese es un nivel, el nivel del desempeño de la organización. Y otro nivel distinto es el desempeño del colaborador o trabajador, ¿cierto? Y ahí el foco se centra entonces en indagar. Determinada persona en un puesto de trabajo específico se le ha encomendado que realice tales o cuales funciones. Y nosotros queremos saber, primero, si esas funciones que hace las hace bien, por tanto tiene un buen rendimiento, pero también nos interesa saber qué variables hoy están influyendo en cómo rinde una persona en su puesto de trabajo para que podamos gestionar. O sea, aquí el gran tema, estimados y estimadas, es cómo gestionamos a la organización para que tenga un buen desempeño como organización y cómo gestionamos a los colaboradores para que tengan un buen desempeño. Entonces, ese match desempeño de la organización, desempeño del colaborador, permite hacernos una idea bastante más apreciativa y global respecto de lo que está pasando en ese lugar, en esa empresa, con esos trabajadores. Bien, y cuando empezamos a hablar de esto, entonces yo les tengo que contar algunas cosas. Primero, hay ciertas variables que intervienen en el rendimiento, sea de la organización, sea de la persona, que antaño no eran tema. Me explico. La, eh, la conformación del mercado del trabajo y cómo la conformación del mercado del trabajo incorpora variables que antes no teníamos que discutir y que hoy día, sin lugar a dudas, están influyendo el desempeño de las personas y de las organizaciones. Ejemplo, variable 1, la composición de la mano de obra. Y cuando hablo de la composición de la mano de obra, estoy diciendo, hay hoy día un mercado del trabajo que puede tener, uno, chilenos y no chilenos, migrantes. Luego entonces, la mano de obra está tendenciada hoy día por una variable que tiene que ver con nacionalidad y por tanto cuando hablamos de nacionalidad hablamos de elementos culturales distintos. ¿Sí? Usted dirá, ¿y eso qué tiene que ver? Muchísimo, porque ciertas culturas, ciertas etnias, ciertas nacionalidades, ciertos países en el mundo del trabajo funcionan de una determinada manera que es distinta a una manera como funcionan otras latitudes con otras lógicas de sentido. Entonces una composición de fuerza de trabajo bastante heterogénea es una nueva demanda para los que gestionan desempeño. Voy poniendo algunos ejemplos para que quede absolutamente claro. Sin ánimo, con mucho respeto lo estoy diciendo, pero la evidencia en Chile ha mostrado lo siguiente. En el mundo del retail, por ejemplo, uh, en el mundo del retail, hace ya 3 4 años, eh, todo lo que tiene que ver con fuerza de venta y atención de público, atención de clientes, es una evidencia mostrada que migrantes de otras latitudes más centroamericanas lo hacen mejor que nosotros. O sea, por ejemplo, si yo tengo que contratar en una empresa a un vendedor
chileno versus un vendedor que tuvo experiencia como vendedor venezolano, la empresa va a contratar al venezolano. ¿Y sabe por qué? Por una cuestión súper simple. Un vendedor chileno, cuando viene un cliente y le dice, oiga, muéstreme ese par de zapatillas, y entonces lo muestra. No muy, facialmente su cara no es de la mejor risa, pero muestra la zapatilla. Entonces el cliente le dice, oiga, ¿me puede traer la misma, pero en color negro? Ya se demora en traerla. Después cuando dice, tráigame la misma ahora, pero en color gris, pero con un número más, ahí ya el vendedor chileno ya no le gustó y atiende mal. Viene un vendedor venezolano y entonces le pide el cliente 50 pares distintos y él con la mayor sonrisa y con la mejor actitud le trae 50 pares y lo atiende perfecto. Entonces tú dirás, bueno, es que él necesita trabajar y por eso está asegurándose su puesto de trabajo. Puede ser una hipótesis, pero mal que mal, si yo tengo que comparar, entonces debo decir, tengo dos tipos de trabajadores, uno de una nacionalidad y otra de otra nacionalidad, y pareciera ser que hay uno de ellos tiene un know-how, tiene una característica, tiene algunas habilidades o algunas competencias que evidentemente lo hacen ser mejor en ese tipo de actividades. Y el otro pareciera ser que no, ¿cierto? Entonces, cuando una organización del mundo del retail tiene que evaluar el desempeño, empezamos a discutir lo que antes nunca habíamos pensado. ¿Vamos a evaluar de manera igualitaria? ¿Vamos a evaluar de manera diferenciada? Porque efectivamente tengo aquí una composición de la fuerza de venta muy heterogénea, entonces tengo que nivelarlos a todos a que se comparen y se parezcan a este trabajador, o tengo que buscar una característica propia y única de mis trabajadores vendedores de mi empresa, que sea propia mía. Ahí hay una discusión, ¿me entiendes? Porque si no podemos caer en una cuestión muy desagradable de decir, bueno, estos son mejores, estos son peores, estos son... No, no va por ahí, sino el tema es cómo incorporo la mirada de las migraciones, por ejemplo, al tema del desempeño. Segunda variable. La composición del trabajo, dijimos, tendría que ver con el tema migratorio. Segunda variable, las diferencias generacionales. ¿Cómo evaluamos el desempeño cuando en una organización tú tienes una heterogeneidad de trabajadores compuesta por gente baby boomer, millennials, generación Z, comillas, generación de cristal, y todos ellos con diferencias de rangos etarios? Pero no es el tema el rango etario, sino con una lógica como mira el mundo que es distinta. ¿Cómo vamos a evaluar eso? Si un millennial está deseando trabajar menos horas reloj y optimizar sus horas de ocio versus un baby boomer, un señor de 50 años hacia arriba, que probablemente fue criado en la antigua escuela, donde era trabajar, 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 y si hay que venir el domingo, tengo que venir el domingo, y se me piden horas extra, yo voy horas extra, y tienes al lado un compañero que dice, yo no tengo por qué venir el domingo, si tengo un contrato de lunes a viernes. ¿Por qué tendría que estar viniendo? Y entonces se generan unas discusiones odiosas de, lo que pasa es que este muchacho no está comprometido con la organización, no hay engagement con la organización. Y yo no sé si es un tema de compromiso o son perspectivas de vida y perspectiva de la realidad distinta. ¿Cómo entonces evaluamos esta variable que tensiona al mercado del trabajo en su composición? ¿Vale? Ahora bien, ¿cómo hacemos cuando hoy día tenemos una creciente profesionalización de la fuerza de trabajo? El hecho de que en nuestro país, Chile, el acceso a la educación superior se ha abierto de una manera increíble en los últimos años, entonces nosotros tenemos hoy día una fuerza de trabajo activa cada vez más educada, comillas, más profesionalizada, muchos profesionales. Y por lo tanto, si uno siguiera esa línea de discusión, uno podría decir, bueno,
entonces tenemos más trabajadores con capacidad para analizar, para cuestionar, para hacer cosas propositivas. No es un trabajador que se va a tragar cualquier idea, sino que el tipo va a razonar, va a hacer análisis, etcétera. Y entonces allí nos empezamos a dar cuenta que los dispositivos que una organización puede instalar para motivar el desempeño de mejor rendimiento, entonces ya no es tan simple, porque tiene un público bastante educado, que tiene opinión respecto de cómo debiera gestionarse. ¿Sí? Y entonces eso genera más de alguna complicación al respecto. Un apéndice de esta misma variable, el tema de los más altos niveles de calificación técnica que poseen la fuerza de trabajo en Chile, agregamos una cuarta variable y es que, curiosamente, los más altos niveles de calificación técnica de nuestros trabajadores porque están accediendo a educación superior, no necesariamente se condicen con la cuarta variable que tiene que ver con los niveles de capital cultural. ¿Ok? Cuando las cifras dicen que de pronto hay un porcentaje no menor de trabajadores que accedieron a educación superior, tienen títulos universitarios y muchos de ellos son el primer profesional de su familia, entonces uno dice que maravilloso, porque quiere decir de que el estudio le permitió desarrollarse. No obstante, la evidencia también muestra que muchas veces encontramos entonces que es una persona que con mucho esfuerzo logró acceder a educación superior y logró rendir bien y sacar una carrera, pero su capital cultural no es tan alto como el nivel técnico de su profesión. Y entonces tienes profesionales que en teoría ostentan la misma titulación y certificación, pero que en estricto rigor tienen capitales culturales muy distintos. Y por tanto, en los capitales culturales empezamos a darnos cuenta de las prácticas de hábitos cotidianos que los trabajadores y trabajadoras llevamos a nuestro puesto de desempeño, ¿verdad? Entonces, claro, cuando yo tengo un hábito riguroso de lectura, me es más fácil rendir en el trabajo cuando tengo que ver con búsqueda de información. Pero cuando yo no tengo tantos hábitos rigurosos de lectura, lo más probable es que mi desempeño en búsqueda de información para el puesto de trabajo no sea del todo eficiente. Y ahí no estoy hablando de que no tiene un título profesional, y ahí no estoy hablando de que sea chileno o extranjero, ahí estoy hablando de que hay un hábito, un hábitus, que es propio de ciertos segmentos culturales, que está o que no está, y que por lo tanto puede jugar en contra de un buen desempeño de una tarea, ¿vale? Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de todos estos elementos, empezamos a fijarnos que, perdón, que entonces el rendimiento de la organización se ve tendenciado a lo menos por estas cuatro variables que yo les he comentado. Ahora bien, cuando empezamos a discutir a nivel global también que la organización hoy día está sujeta a nuevas regulaciones político-legales, culturales, etcétera, entonces también empezamos a darnos cuenta que la organización tiene que considerar otras variables para ver cómo evalúa el desempeño de sus trabajadores, porque las regulaciones legales que van apareciendo incorporan otras variables a la discusión. ¿Cuáles? Cuando nosotros hoy día, por ejemplo, decimos, es un anhelo de muchos trabajadores de este país en que tuviéramos una reducción de la jornada horaria, nosotros como país de la OCDE eh, éramos el penúltimo país que más horas trabajaba al año. Primero nos ganaba México y después veníamos nosotros, éramos los que más trabajábamos. Y lejos, muy lejos respecto de la cantidad de horas laborales que trabajan en Francia, en Canadá, etcétera, que son parte de la OCDE. Entonces uno dice,
se cristalizó una modificación legal en Chile, esto está entrando en vigencia y bueno, pero eso cómo atenta contra el desempeño. Esta condición de reducción de jornada, cómo es leído por parte de los trabajadores y o cómo es leído por parte de la organización y cuánto esa variable repercute en un mejor o menor desempeño. Entonces uno podría decir, bueno, no tendría por qué repercutir. No lo sé, hay que buscar la evidencia, porque, por ejemplo, una persona que trabaja por turno, evidentemente, si se reduce su jornada, el turno va a terminar antes. ¿Cómo hace el traspaso del turno al que le sigue? La información se traspasa como corresponde cuando yo me fui, dejé terminado lo que tenía que terminar o lo tiene que venir a terminar un otro. Estoy pensando en una clínica, yo soy enfermero y el turno mío termina a las 8 de la mañana. En realidad no, ahora va a terminar a las 7 para ajustarme. Y entonces, pero a las 7 de la mañana yo no hice la revisión de mis pacientes temprano, no puse los apósitos, qué sé yo, y me estoy yendo, es hora de que me vaya, y viene el otro enfermero a reemplazarme, y el otro tiene que hacer lo que era mi trabajo, que yo no terminé, porque mi jornada se redujo. Entonces, estoy hablando de un tema súper pedestre, pero estoy diciendo cuánto de esa variable que es una regulación legal está influyendo en los desempeños de los trabajadores, ¿vale? Eh, Estoy haciendo una investigación con unos estudiantes respecto de, en la virtualidad, cómo los trabajadores, por ejemplo, echan de menos o extrañan el espacio físico de la empresa cuando se juntan a tomar el café, a fumar un cigarro, porque esa condición del café, del cigarro, donde están todos en un jardín, en un patio, en una sala, etcétera, más allá de ser un espacio social de interacción, es un espacio de intercambio de información. Entonces, algunos dicen, bueno, ahora estamos trabajando en la virtualidad, pero yo no tengo la oportunidad de estar conversando con mis compañeros y mis colegas para enterarme de cosas que para mí eran básicas enterarme para yo hacer una buena gestión. Y ahora yo tengo que adivinar eso, o simplemente esa información no la tengo de manera oportuna para tomar decisiones en mi puesto de trabajo. Entonces, ahí estoy hablando de una variable que tiene que ver con regulaciones, ¿no? Una sexta variable que tiene que ver con regulaciones desde el punto de vista de la organización es que no solamente asistimos en nuestro país a una reducción de jornada laboral, sino que también hoy día asistimos a la discusión cada vez más fuerte de la ley que tiene que ver con conciliación familia-trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, tenemos una ley que ha incorporado ciertos mecanismos y dispositivos para tratar de hacer un equilibrio entre la vida personal y la vida laboral, conciliación familia-trabajo. Pero cuando esa discusión, que hoy día es ley, se instala en la fuerza de trabajo, es decir, en los colaboradores, entonces es altamente probable que esa discusión, esta variable, cómo hacemos un equilibrio entre la vida laboral y la vida familiar, esa variable también se constituye en una variable que hay que gestionar a la hora de tener evaluaciones de desempeño, porque entonces hoy día hay más conciencia y hay más sensibilidad de parte de los trabajadores respecto de que hay cosas que no son transables y que tienen que ver con que la organización tiene que mantener un equilibrio entre la vida personal y la vida organizacional, laboral. Esta antigua idea, que uno la podía ver plasmada en la teoría de MacGregor sobre la relación líder-subordinado. Profesor, ¿Sí? disculpe que lo interrumpa, es que me han dicho si puede cambiar las diapositivas. Es que no hay mucha más que cambiar, sí. Ah, ok, ya. Bueno, Sí, sí, sí. gracias igual. Eh, Bien, entonces lo que decía yo es que eh, si hoy día hay mayor sensibilidad por temas de conciliación familiar-trabajo, alguien aquí te podría decir,
es el mejor y es porque yo no estoy cómodo porque, por ejemplo, no tengo permiso el día de mi cumpleaños para no venir a trabajar. O no estoy cómodo, o no estoy cómodo, perdón, porque esta medición que hacen la evaluación de riesgos psicosociales muestra que en mi caso hay doble presencia. Yo estoy trabajando acá en la empresa hoy día físicamente, pero mi cabeza está en la casa. La mamá que dice, yo tengo a mi niñito enfermo y yo vine a trabajar acá, pero mi cabeza está con mi hijo enfermo en casa. O el señor que dice, mire, yo estoy aquí, pero en realidad mi cabeza está en la casa con mi mascota que está mal hoy día y que necesito ya al veterinario. O el otro dice, yo no tengo hijos, no tengo mascota, pero estoy aquí y estoy muy tenso porque en mi departamento hoy día pasan a hacer las revisiones de los estados de gas para certificar como empresa verde, pasaron por todos los departamentos, falto yo nomás y no puedo ir porque no me dan permiso y por lo tanto por culpa de mi departamento el edificio no le dan el sello verde de limpio de contaminación, etcétera. Entonces uno dice, por eso yo no estoy rindiendo bien. Y entonces uno dice, pero eso es de perogrullo. O sea, esas cosas, las empresas deberían tener flexibilidad para dar permiso a las personas. Y entonces uno dice, sí, debería tener flexibilidad, pero pareciera ser que no. Entonces, quiero decir, regulaciones como conciliación familia-trabajo pudieran estar determinando un desempeño no bueno, no adecuado respecto del rendimiento de las organizaciones en su conjunto. ¿Vale? Um, bien, yo haría una primera eh, pausa aquí si tienen comentarios que hacer o preguntas que agregar. Voy a sacar la lámina mientras para ver si usted levanta su manito y podemos dialogar un poquitito en esta parte y luego yo continúo con otras ideas que tengo que comentarles. No sé si hay comentarios, dudas, ¿no? O debo entender, o está todo muy claro o están todos quedándose dormidos. Sofía, usted tiene la mano arriba. Cuéntenos. Hola, ¿se escucha? Perfecto. Sí, bueno, me surgió la duda, no sé si lo va a hablar más adelante, pero si existe algún instrumento estandarizado para evaluar el desempeño o, bueno, y que incluya este tipo de variables que son más actuales, o es algo que se está haciendo, se está trabajando, o es algo que queda más como en virtud de nuestros conocimientos y un poco como en la creación de nuevas formas de evaluación o de gestión, ya O- que estábamos hablando. Ok, ok, gracias, Sofía. Adelanto de inmediato. ¿Un instrumento estandarizado para evaluar? No. ¿Por qué no? Porque cada organización necesita evaluar no las mismas cosas en un trabajador. Y por lo tanto, no podríamos tener un único instrumento que se aplique de capitán a paje. Tiene que ser diferenciado según actividad y si uno es más riguroso, también tendría que ser diferenciado según rama de actividad económica, ¿no? O sea, no podríamos aplicar el mismo instrumento para evaluar el desempeño en una empresa del retail, a un banco, a una farmacia, a una entidad educativa, porque los comportamientos que son propios del desempeño de esos trabajadores son muy distintos y se tienen que mirar cosas diferentes. Por lo tanto, ante su pregunta, si hubiera un instrumento estandarizado común, no. Segundo, sí necesitamos construir instrumental. Y en ese sentido, las ciencias sociales y todos los que han estudiado alguna carrera al respecto tienen elementos para esto. ¿Qué quiere decir? Que habitualmente lo que hacemos es una mixtura entre instrumentos de carácter cuantitativo, que te da cifras respecto de en rango de tanto y tanto, punto tanto, y también combinado con instrumental de carácter cualitativo que permita hacer una apreciación más de la subjetividad del desempeño. Por ejemplo, Sofía, voy al derecho. eh,
¿Cómo evalúa usted el desempeño de un profesor, perdón, de un médico en un consultorio? Porque la gente sale feliz, subjetividad misma. Porque el médico entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde atendió 40 pacientes y por lo tanto es maravilloso. Y el otro de al lado, entre las 9 y la 1 de la tarde, atendió solo 25, por lo tanto es pésimo. Evalúa porque de los 40 que atendió este médico, se operaron a 30 y por lo tanto los 30 están sanitos y por lo tanto él es maravilloso. O el otro no operó a ninguno, pero todos fueron dados de alta y por lo tanto quiere decir que si lo dieron de alta estaban todos sanos. Él es más maravilloso que el que operó. Se fija que hay mucha subjetividad en eso, porque tiene una característica que es propia de la atención de usuarios en un consultorio, en un hospital, ¿verdad? Que no es lo mismo que si yo evalúo el desempeño de un vendedor de retail. En Chile, por lo menos, no sé, un vendedor de Falabella. ¿Cuánta línea blanca vendió? En el plazo de 15 días, ¿cuántos refrigeradores vendió? ¿Cuántas cocinas vendió? ¿Cómo atendió al cliente cuando vendió las cocinas? ¿Se fija? Estamos evaluando cosas muy distintas, porque en el caso de la salud, estamos evaluando no cuántas cosas me compraron, estamos evaluando también el trato al paciente, pero también la percepción subjetiva que tiene el paciente de que ha tenido un vínculo con el médico, pero también evaluamos de si el paciente es un paciente habitual y normal del consultorio, o sea, yo lo vengo atendiendo hace 3 años y el paciente sigue exactamente igual con la misma gripe, con el mismo tifus, y yo no he acertado el diagnóstico. Significa, evaluamos variables muy, muy, muy distintas. Entonces tenemos que elaborar instrumental diferenciado, cuantitativo, cualitativo. Es ahí el asunto y ahí está la gran discusión que tenemos que hacer. Y por eso vamos a hacer el curso de evaluación de desempeño, porque en el fondo tenemos que conversar de ese tipo de cosas. Gracias, Sofía, por su pregunta. Luego viene Sebastián Sí. y después de Sebastián viene Vicente. Sebastián, lo escuchamos. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Eh, bueno, quería ver si pudiera repetir las cuatro variables que usted ha mencionado. Una es el tema cultural. Y mi segunda pregunta está relacionada con lo que usted acaba de decir, en el sentido de que mecanismos de medición del cumplimiento de las funciones de un trabajador o de un empleado en cuanto al perfil del cargo o el contrato. Según la obligación establecida en el contrato, se puede medir de forma eficiente en cuanto a cumplimiento de meta, a lo que se le pide. Obviamente, una diversidad de trabajadores, una diversidad de funciones, se puede medir en cuanto a las funciones específicas establecidas en su contrato, o en su perfil de cargo, o obligaciones asociadas a él. Porque al final, más allá Sí. de cumplimiento de horas, como usted dice también el tema de la OCDE, que Chile trabaja mucho, pero quizás produce poco, está relacionado en cuanto a que cumple las misiones o lo que se le encomienda o las metas, en ese sentido. Ujú. Sí, Lo otro sí. que, Gracias. lo Sí, último que escucho. el modelo norteamericano generalmente estableció que al final uno quiere trabajar más, trabaja más horas y se le pagan la hora que quiere trabajar. En el sentido que hay una cierta más libertad en ese sentido y no sé si lo ha visto. Eso no va. Ok, gracias Sebastián. Sí, efectivamente hay hartas cosas. Dije yo que las variables que hoy día tensionan la evaluación de desempeño son el tema de la composición heterogénea del mercado del trabajo por las migraciones, el tema de las diferencias generacionales, ¿cierto? Millennials, Z, generación de cristal, etcétera. Dije también el tema de las regulaciones legales que empiezan a operar en Chile de manera bastante, bastante más rápida y que afectan a la calidad de la evaluación del desempeño, por tanto instalan una expectativa en el usuario. Ahora, usted dijo una cosa que tiene alto sentido. Las evaluaciones de desempeño inicialmente, si es que vamos a evaluar, inicialmente las evaluaciones de desempeño apuntarían a cuál es la tarea que le asigna su perfil de cargo. Porque si el perfil de cargo o descriptor de cargo dice que usted tiene que hacer A, B, C, D, E, entonces nosotros tenemos que evaluar A, B, C, D, E, pero no podamos evaluar una J, si es que no está en su perfil del cargo, ¿verdad? Y en ese sentido, el descriptor del cargo dice lo que debe hacer
y la empresa estratégicamente establece metas respecto de lo que debe hacer. No sé, me voy a una tienda por departamento, de venta por departamento, y me dice, mire, el vendedor debe de vender, estoy inventando, debe vender 50 jeans al mes. Esa es su meta. Y en su descriptor de cargo dice que él debe o ella debe vender jeans. Entonces yo debo evaluar si vende los jeans y si cumple las metas. Otra discusión que hagamos es que esa meta es muy alta y que ni Dios la cumpliría, porque es muy difícil presión. Es otra cosa. Pero lo que está claro que tendríamos que evaluar eso porque esta persona fue contratada para eso, ¿verdad? Y así está estipulado en su contrato de trabajo y por tanto su jefatura está prestando atención a esos elementos. Ahora bien, lo que pasa es que también es cierto que las empresas también están interesadas en otros elementos que hacen parte del desempeño, y aquí me estoy metiendo en una cosa muy técnica. Escúchenlo bien. Hay una diferencia conceptual entre decir, estoy evaluando el desempeño o estoy evaluando el rendimiento. Son dos palabras que no son sinónimas. ¿Cómo se desempeña o cómo rinde? Son dos palabras técnicas muy distintas, ¿verdad? Porque al ejemplo que yo ponía al principio, si estamos en el plan de evaluar al médico que atiende en un hospital, ¿qué es lo que vamos a evaluar? El rendimiento. Por tanto, rendimiento es cantidad. Atendió 20 pacientes. Perfecto. Aunque los atendió como las berenjenas. Con cada uno estuvo 5 minutos, ni lo tocó, ni lo auscultó, ni idea de lo que el paciente tiene. Y a todos les dio paracetamol. Pero atendió 20. ¿Nos interesa eso? Rendimiento, cantidad. O nos interesa evaluar su desempeño, no solo cuántos pacientes atendió, sino cuánto tiempo le dedicó a cada paciente, cómo estableció rapport y vínculo con ese paciente, cómo se sintió atendido ese paciente, le bajó el nivel de ansiedad o no, eh, cómo cómo ese médico se coordinó con la enfermera, con la paramédico, con el otro médico, con el interna, con el especialista al cual lo derivó. Entonces, si ustedes se fijan, ahí ya no estamos hablando solo de rendimiento, de cuánta gente atendió. Estamos hablando de desempeño, y es más que rendimiento. Y claro, entonces ahí tenemos que ser capaces de identificar esas variables, y esas variables son las que nosotros tenemos que incorporar en una metodología. Entonces aquí echamos de menos una discusión seria respecto de métodos de evaluación, porque Sofía preguntaba eso, ella decía, ¿existe algún instrumento que esté estandarizado? Lo que ella está planteando es, ¿existe un método único? Un único no, imposible, imposible, porque tenemos que estar claros respecto de qué es lo que vamos a evaluar, si es que el foco es solo evaluar, ¿vale? Gracias, Vicente, por su participación. Perdón, Sebastián. Ahora viene Vicente. Su Sí. palabra. Buenas noches, profe. Un poco la duda que tenía y que, como reflexionando, creo que como que he pensado alguna que otra respuesta, es cómo poder gestionar la presión que se deriva de los procesos de evaluación, ya sea como tanto en las personas Ujú. como en, por ejemplo, algún jefe. Me lo imagino en el caso de, por ejemplo, este vendedor de línea blanca que, no sé, le ponen, oye, tienes que vender 20 productos de aquí a fin de mes. ¿Cómo podemos gestionar la presión que puede sentir esa persona y el posible malestar que pueda sentir al no alcanzar la meta que se le está proponiendo? Ujú. Hay una, gracias, Vicente, por preguntar. Hay una teoría de motivación que se llama la teoría de Adams, que tiene que ver con la teoría de la equidad, ¿sí? Perdón, de fijación de metas. La estoy confundiendo. Fijación de metas o fijación de objetivos. Y esa teoría, en su corpus central, ¿qué es lo que sostiene? Dice que las personas se motivan cuando son capaces de tener una meta que pueden alcanzar. Y esa meta
tiene tal poder de atracción en sí misma que logra captar el comportamiento del sujeto. ¿Ya? Ejemplo súper simple. A mi hija le digo, si tú terminas el año académico con un 6,6, yo para la Navidad te voy a regalar una moto. Entonces, ella durante todo el año se esfuerza y hace un comportamiento de estudio y estudia y vuelve a estudiar. Entonces, desde la psicología uno se pregunta, ¿cómo es que ella estudia y estudia y hace todo el esfuerzo? Ah, porque diría este autor, hay una meta, en este caso voy a tener una moto para la Navidad, y esa meta es tan atractiva, tiene tanta potencia, tanta capacidad de atracción, que hace que se mantenga el comportamiento de estudiar, estudiar, estudiar hasta conseguir la meta. Pero yo quiero decir, Vicente, las organizaciones muchas veces eh, presionan a sus trabajadores para el logro de una meta, pero no se han puesto a pensar si esa meta hace sentido para ese colaborador. Porque capaz que yo le digo a mi hija, te regalo una moto para la Navidad, y a lo mejor ella, que ya es adulta, ella va a decir, una moto a mí no me resuelve, al menos regálame un auto. Estoy yendo al chancho con los ejemplos, pero entonces yo digo, pero si yo la motivo muchísimo, le voy a regalar una meta, una moto. Pero en el discurso de ella, a ella no le hace sentido una moto o una bicicleta, a ella le hace sentido un auto. El tema es que yo no he logrado dar o entender lo que a ella le hace sentido. Pero además, porque fíjense ustedes que estoy inventando, esto es puro ciencia ficción. Eh, yo le digo que le regalo la moto si es que ella termina el promedio a fin de año con un 6,5 y resulta que está estudiando la carrera de química y farmacia. El nivel de dificultad de esa carrera es horroroso. Y entonces ella me puede decir, mira padre, siendo la más matea de este planeta, para tener un 6,5 en química y farmacia, química orgánica, química inorgánica, eh, la más maravillosa de todas las personas, con suerte sacaría un promedio de un 5,8 y tú me estás pidiendo un 6,5. O sea, ni Dios se saca esa nota. Lo que estoy diciendo es que la meta que le estoy poniendo es tan alta y tan inalcanzable que finalmente logra el efecto contrario, desmotiva. Y cuando la persona va a ser evaluada, como está tan desmotivada, además se la presiona para que cumpla algo que nadie es posible que cumpla. Entonces allí, una primera conversa que tendríamos, Vicente, sería, bueno, entonces habría que darse cuenta que eh, para no generar presión sobre los trabajadores, las organizaciones tendríamos que ser capaces de mirar si las metas que estamos proponiendo son realistas o no, y también tendríamos que preguntarnos cuánto de esas metas contó con la participación en su diseño y construcción, contó con la participación de los propios trabajadores, que son los que están in situ, en terreno mismo, viendo el tema. Entonces, o esta meta la hizo dos señores a puerta cerrada en una oficina y se pusieron súper creativos y pusieron una cifra, pero no está legitimada por quienes son en trabajar hace un tiempo atrás con una cosa muy parecida en una AFP. Entonces la AFP le decía a sus vendedores, si usted me traspasa X cantidad de personas este mes, usted le pagó su sueldo y además tiene un bono millonario. Entonces me decían los trabajadores, oye, el que traspasa más gente al mes de una AFP a la otra, con suerte pasa 18 y aquí me pusieron una meta de 25, jamás la lograría. Entonces eso es un mal diseño estratégico que atenta contra un buen desempeño, no porque ese trabajador sea un mal trabajador,
simplemente porque la meta que pusieron no era realista, está mal diseñada y lejos de provocar una mejoría en el desempeño, provoca el efecto contrario. Entonces allí yo creo, Vicente, que hay que discutir primero la elaboración de las metas y de los objetivos y cómo se construyen por criterio de realidad. ¿Vale? Gracias, Vicente, por su participación. Javiera Iturra, tiene la palabra usted ahora. ¿Me escucha, profesor? Ujú. ¿Sí? Ah, ya, genial. Bueno, buenas noches, primero que todo. Bueno, mi consulta más que nada va también algo relacionado con lo que estaba mencionando ahora, pero yo estaba pensando así más que nada de que, pensando en un modelo mixto, de modelo de Ajá. desempeño, que se evalúan tanto objetivos y metas, y cada uno tiene cierto porcentaje. ¿Sería pertinente realizar herramientas adecuadas para cada variable? Onda, una herramienta tanto como para objetivos y una herramienta para competencias. Sí, bueno, en general la tendencia hoy día de los instrumentales es hacer una mixtura. O sea, lo que nosotros diseñamos hoy día es, por ejemplo, perdón, instrumentos base que miden lo mismo para todo tipo de trabajador e instrumentos diferenciales que recogen especificidad de ciertas competencias. Por ejemplo, voy a un banco, no nombraré cuál, y a todo el mundo le evalúan capacidad de respuesta al cliente, sea el señor que limpia los baños, el que hace el aseo, el que está en la puerta, el ejecutivo de cuenta corriente, etcétera. Todos tienen que tener la competencia, por ejemplo, respuesta rápida al cliente, en su nivel, por supuesto. Y entonces ahí tendríamos un instrumento que mediría esa competencia a todos por igual, ¿sí? Pero, evidentemente, al ejecutivo de cuenta corriente del banco hay que medirle otras cosas que no son las mismas que hay que medirle al encargado de aseo del banco, ¿entiende? Entonces ahí se construyen instrumentos que tienen una base común de compartir ciertas competencias o variables y y elementos diferenciadores que miden otras cosas que son específicas para el cargo en particular. Es como la tendencia, ¿no? Y eso más si lo cruzamos con en niveles de evaluación, quiere decir que no solamente la evaluación la haga un superior directo, sino que también la puede hacer el propio trabajador con autoevaluación, o la puede hacer un par, o la puede hacer un subordinado, o la puede hacer un cliente de esta persona, una participación mayor. Entonces, claro, la gama se amplía muchísimo, muchísimo más. Eso es Javiera. Eh, Antes de ir cerrando, yo querría comentarles eh, algo que puse aquí en una lámina, pero sé que es un poquito denso, pero lo quiero compartir para un poco darles algunas pistas al respecto. Y es, por ejemplo, esto que está aquí. En esta lámina, nosotros lo que nos empezamos a dar cuenta es que el desempeño de un sujeto, es decir, el cómo se comporta en un puesto de trabajo y qué logra en ese puesto de trabajo, ese desempeño está fuertemente influido por el esfuerzo individual que la persona le imprime a su desempeño en puesto de trabajo, ¿cierto? Yo soy profesor universitario, entonces mis estudiantes dirían, el desempeño del profesor Melvin en esta cátedra, en esta carrera, ¿cuánto tiene que ver el esfuerzo individual que él le pone para tener ese desempeño? Y entonces allí empezamos a hablar de que a lo menos hay 4 áreas de influencia a este esfuerzo individual. Por una parte, el valor de la recompensa. Yo podría decir, ¿para qué me voy a esforzar tanto en hacer una clase maravillosa? Disculpen el lenguaje, ¿no? Pero ¿para qué voy a hacer una clase maravillosa y me voy a esforzar tanto para la mugre de plata que me están pagando? O sea, estoy diciendo que tengo una opinión respecto de que las recompensas que recibo por mi desempeño no son las más adecuadas. Entonces, ¿para qué me voy a desempeñar tan maravilloso si me pagan pésimo? ¿Ya? Pero otra cosa distinta es que uno pudiera darse cuenta que el desempeño de una persona no es el mejor
porque resulta de que la persona está puesta en un lugar de trabajo que no es el idóneo para ella. Es decir, la ubicación de esa persona en esa empresa, en ese departamento y en particular en esa función, no es la más idónea, porque no necesariamente tiene competencias para ello. Hablaba con un señor una vez que le pedimos que nos ayudara, un antropólogo que es investigador espectacular, y un curso de pregrado de una universidad se nos cayó el profesor de antropología sociocultural y se le pidió a él que él lo hiciera. Porque como era un antropólogo que se dedicaba a investigar y los Fondesit y el FONIS y todo eso, dijimos, el tipo la va a hacer espectacular. Debo contarles que fue desastroso el trabajo que él hizo como docente de esa cátedra ese semestre. ¿Y por qué? Lo dijo con todas sus letras. Un día conversando con él me dijo, mira, Melvin, lo que pasa es que yo acepté esto porque, bueno, quiero colaborar con la institución, etcétera. Pero en realidad, dijo él, yo no soy un profesor, yo soy un investigador. ¿De qué te está hablando ahí? Entonces te está hablando que su desempeño tenía que ver con que él se adjudica, perdón, competencias de investigador, no de profesor. Y ahí lo estaban poniendo a que fuera profesor, ¿entiendes? Entonces su desempeño también está mal enfocado. Y las dos últimas variables. La percepción de que las recompensas dependen del esfuerzo. Por ejemplo, una persona podría decir, bueno, pero si yo me esfuerzo más, probablemente mi renta no es muy buena, pero si yo me esfuerzo más, yo voy a tener una recompensa, un reconocimiento, algún bono, o por último un refuerzo social y público, ¿cierto? Pero lo que está haciendo el sujeto está haciendo un link entre que lo que él hace, eh, el esfuerzo que le pone, tiene un efecto verdadero sobre él mismo, ¿me entiende? Porque si no estaríamos en una crónica de desesperanza aprendida. O sea, yo haga lo que haga, no va a pasar nada. O sea, me esfuerce lo que me esfuerce, no voy a lograr ningún tipo de reconocimiento. Y por otro lado, el tema de la percepción de la función, que va muy parecido a lo de arriba, en el sentido de que una persona puede tener la legítima impresión que lo que está haciendo en un trabajo determinado en realidad no le importa a nadie. O al contrario, puede pensar que eso que está haciendo es lejos lo más importante que ocurre en esta organización. Aquí estoy poniendo fenómenos perceptuales. Y eso tendencia al desempeño, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros estructuramos esto, tenemos que, los métodos de enseñanza, de evaluación, tenemos que ser capaces de mirar todas estas variables por razones súper sencillas. ¿Y cuál es? Que si no las consideramos, entonces las personas, cuando nos acercamos, parece que Vicente lo planteó así, cuando nos acercamos a evaluar, las personas sienten que esto que se está haciendo, de evaluar, es una cosa punitiva. Es decir, es algo que va a ir contra mí, que me va a dañar y en que a mí no me va a servir absolutamente para nada. Entonces, claro, la gente se asusta, la gente entra en pánico y no quiere que la evalúen, ¿verdad? Porque no le ve otro alcance al proceso, meramente punitivo. Quiero saber cuán mal lo hiciste para después decir que eres un pésimo trabajador y en el peor de los casos tomar una decisión para despedirte. Ahora, si nosotros lo que hacemos es cambiar el switch, poniendo especial cuidado en estas variables que están puestas en esta lámina, nosotros podemos hacer una gestión del desempeño, no evaluación. Gestión que podría incluir una parte evaluativa, pero que básicamente lo que interesa es cómo gestionamos que el desempeño vaya mejorando. Y entonces ahí tenemos que tomar decisiones que van más allá del método. O sea, por ejemplo, eh, una persona podría legítimamente sentir que está puesta en un cargo equivocado y a lo mejor ahí para gestionar mejor el desempeño, más que evaluarlo o evaluarla en ese cargo, lo que tenemos que gestionar es qué posibilidades reales hay de reubicación en una labor donde la persona funciona espectacular y no donde está hoy día realizando una tarea.
Entonces, lo que estamos haciendo de alguna manera es como cambiar el switch respecto de para qué puede servir esto. Un énfasis puesto en gestionar el desempeño puede ser muy interesante para alguien, porque una persona podría decir, bueno, entonces yo observo que aquí están más preocupados, no en cuanto me equivoqué, no en cuanto rendí, sino que están más preocupados en cuánto me pueden potenciar. Yo trabajo con un consorcio de radio y televisión y una de las cosas que me pasó, se las quería comentar, era que eh, los periodistas de esa entidad habitualmente permanecen harto tiempo allí y la empresa tiene una política de procurar apoyar al máximo a su personal. Entonces, pasa que muchas veces una persona es puesta en un cargo determinado y no lo ha hecho tan bien, pero la empresa ve que esa persona tiene potencial, tiene talento para cierta cosa, aunque se da cuenta que está fallando en esto otro. Entonces, ¿saben lo que hacen? Em, no sé, para darles una idea. Me acuerdo una vez que había un periodista que lo sacaron del cargo que él tenía y lo pusieron en un cargo de editor, porque el sujeto se maneja espectacular en métrica, de consulta de información online, qué sé yo. Entonces, lo hacía espectacular. Y me acuerdo que la gerencia me dijo, Melvin, este muchacho es muy bueno y nosotros no lo queremos perder por ni un motivo. Ah, pero tenemos un pequeño problema. Está en un cargo de editor, por tanto él es jefatura. Él es muy, muy bueno. Nosotros lo contratamos y no queremos que se vaya a la empresa, pero como jefe es pésimo. ¿Sabes lo que hicieron? Entonces le dijeron, Melvin, tú lo puedes coachar, hazle una intervención de coaching. Y yo lo tomé. Eh, entonces pasó un fenómeno bien interesante, porque al principio la gente cuando veía que le encontraban un área deficitaria en su desempeño, veían que rápidamente contactaban a este, comillas, psicólogo, Melvin Anabalón, consultor, coach, y lo derivaban con él. Entonces al principio era como un poco risorio decir, ah, no lo hiciste tan bien, te mandaron al psicólogo, a Melvin. Entonces al principio era como un tono burlesco. Sin embargo, después empezó a ocurrir que toda la gente que la compañía quería que se quedara ahí y no que se fuera porque tenía algún talento en particular que había que mantener, pero evidentemente tenía otras debilidades que había que atender también. Entonces, los propios trabajadores empezaron a dar cuenta de que cada vez que aparecía alguien, la empresa quería que se quedara, a pesar de que tenía un déficit en algo, lo mandaban con Melvin. Y entonces, el ser enviado con Melvin después fue leído como un premio. Entonces, cuando después yo atendí mucha gente en esa empresa en coaching, y me acuerdo que cuando llegaban la primera sesión a reunirse conmigo en coaching, llegaban contentos. Y yo muchas veces oí lo siguiente, Melvin, te agradezco que estés aquí, que me ayudes, qué sé yo, porque yo me doy cuenta que la empresa, en lugar de tirarme para el suelo por estos errores que yo tengo, se fijó en el talento que yo tengo y me quiere explotar al máximo ese talento y me doy cuenta que en estos déficits que yo tengo están invirtiendo plata en mí porque te tienen a ti para que tú me atiendas. ¿Te fijas? Fíjate que entonces en ese caso lo que logramos hacer fue que la percepción de que la evaluación es algo punitivo, gradualmente lo fuimos transformando en que la evaluación era algo lejos maravilloso para ellos porque cuando encontrábamos un déficit, la empresa no iba a tener el déficit para apuntarte con el dedo, sino que la empresa iba a tomar cartas en el asunto, en el déficit, y te iba a ayudar a salir de él. Capacitación, mentoring, coaching, seminario, educación técnica, qué sé yo, y ahí cambia el switch. Entonces, evidentemente, el rendimiento de esa empresa cambió. Como compañía, se empezó a ir para arriba porque su rendimiento era maravilloso. A propósito de que se gestionaron todas estas variables de las que yo les estoy hablando. Bien, entonces medimos evaluación, medimos habilidades, medimos competencia, medimos comportamiento en virtud de un cierto formato, etcétera. Y si ustedes se fijan, quité la lámina,
ustedes se fijan entonces, tiene mucha importancia en cómo gestionamos esta cuestión. Bueno, todos estos temas nosotros los queremos trabajar en detalle en el curso que ADIPA va a dictar a partir de la próxima semana. Estos van a ser los temas de conversación, de discusión en la clase, y creo que es un tema bastante atingente a la realidad que nos convoca, particularmente cuando en algunas organizaciones, además, las estructuras de sueldo incluyen la asignación de bonos por esto, lo otro, más allá. Y acuérdense ustedes que en muchas estructuras de sueldo dice bonos por desempeño. Entonces la gran pregunta que uno se hace es, ok, ¿a quién se le va a dar un bono por desempeño? Al que tenga buen desempeño. ¿Y cómo vamos a saber quién tiene un buen desempeño? Ah, porque habrá que haberlo evaluado. ¿Y cómo lo vamos a evaluar? ¿Se entiende? Bueno, esa es materia de lo que vamos a conversar en este curso, al cual yo los dejo cordialmente invitados. Eh, Así es que, nada, no sé si ahora abriríamos ya, Paulina, una ronda de preguntas antes de ir cerrando esta jornada. Le doy la palabra a usted y, no sé, estoy abierto a todos los comentarios y preguntas que ustedes quieran hacer en este momento. Paulina. O directamente ustedes, no sé si alguien quiere comentar algo, preguntar, sugerir, etcétera. Aprovechemos esta ronda de oportunidades. Aún quedan unos minutitos para poder hacer el sorteo, así que sí pueden hacer unas preguntas. Bien. Háblelo ahora o cállelo para siempre, diría alguien. Modelos teóricos, Carolina, hay muchos, muchísimos. Podemos revisar algunos de Stephen Robbins, son los que más se ocupan, eh, que hablan de qué es desempeño, hace una sistematización de distintos autores y propone ciertas ideas. Así que modelos hay bastante. ¿Algo más que comentar? Ah, gracias por sus apreciaciones, que les interesó el tema, por la clase, etc. Ah, pues les agradezco a ustedes. Sofía, ¿usted quiere decir algo? Sí, me surgió la duda, ya que estábamos hablando como de nuevas variables, ¿qué variables ya están más obsoletas, como un punteo? No hay variables obsoletas, porque lo que uno está evaluando hoy día sigue vigente, como por ejemplo rendimiento. Cuando hablo de rendimiento hablo de cantidad, ¿cierto? Cuando hablo de competencias, también son competencias que se evalúan sí o sí. Ojo, ahí hay un pequeño detalle. Eh, Cuando yo evalúo competencia en una evaluación de desempeño, a ver cómo lo explico para no enredar. Lo que yo evalúo es si la competencia se activó durante el periodo en que la persona hizo su trabajo, no si la persona posee o no posee la competencia, porque eso sería materia de selección de personal. Pero, por ejemplo, supongamos que cuando Sofía yo la entrevisté para ingresar a este trabajo, me di cuenta en la selección que Sofía era muy empática, muy alegre en la relación con los otros. Entonces tiene la competencia, empatía, alegría en el trato, la tiene, ¿ya? Entonces yo no voy a buscar aquí si la tiene o no la tiene, porque se supone que si pasó por el proceso de selección, nos dimos cuenta que tenía esa habilidad, la tiene, perfecto. Entonces, ¿qué me voy a fijar en competencias cuando hago evaluación de desempeño? Me voy a fijar si en estos 6 meses en que yo quiero evaluar el comportamiento de Sofía, de marzo a junio, este es el periodo que voy a evaluar. Cuando evalúo competencia, empatía, no es si tiene la capacidad de ser empática. Lo que yo voy a evaluar es, dado que Sofía ya tiene la capacidad de empatía, lo que voy a evaluar si durante estos 6 meses
cuando atendió clientes, fue empática con ellos o no. O sea, puso en ejercicio una habilidad que ya tiene. Y esto es importante porque capaz que me doy cuenta en esta evaluación que durante estos 6 meses ella no fue empática, teniendo la competencia empatía. Y eso es muy interesante saberlo, porque entonces ahí puede llegar a otro tipo de información. Ella no fue empática porque, no sé, estaba atravesando un momento personal muy complejo, porque estaba con un problema de salud muy heavy, y eso hacía que no le saliera lo natural de ella, que es ser empática, o estaba con un cuadro depresivo muy profundo, y eso hacía de que no le saliera la alegría habitual. Entonces, si ustedes se fijan, ahí estamos evaluando algo que tradicionalmente hablamos, competencia, pero estamos evaluando si se desplegó o no se desplegó, no si la tenía o no la tenía. ¿Se fijan? Eso cambia. Gracias, Sofía. Sebastián, su pregunta. Bueno, en el sentido de transparentar algunas situaciones en las cuales puede estar pasando el trabajador que afectan su productividad o su desempeño laboral en cuanto a al ámbito jerárquico con su jefatura, en el sentido con su jefe, obviamente evitando convencionalmente entendemos que hay un traspaso de información que es reservada, obviamente si hay la funcionaria o la trabajadora está enferma, está pasando un problema emocional, que va a disminuir el tema, como usted dijo, la empatía, eh, la conveniencia o conveniente informar a la jefatura de esto, porque espera la jefatura lo va a evaluar que no está cumpliendo parte de sus obligaciones. En ese sentido, igual es conveniente traspasar la información a los jefes. O sea, a ver, el jefe se va a dar cuenta al tiro que durante este semestre ella no estuvo funcionando como siempre fue. Entonces, el jefe la información la va a tener de primera línea. Aquí el tema es cómo el encargado de recursos humanos de esta materia logra generar eh, la, la- lo- la mejor disposición y la mejor actitud de parte de todos los interesados para que esta información se maneje con la rigurosidad, la confidencialidad que requiere el caso y que permita tomar decisiones atingentes. Me explico. Em, a lo mejor la jefatura, sabiendo que esta persona está afectada por una situación particular, no tiene que andar contándole a Pedro, Juan y Diego que esta persona tiene un cuadro clínico complejo y por eso no está funcionando bien, pero teniendo claridad de que eso está ocurriendo, ese jefatura tenga disposición para discutir con otra jefatura a nivel más arriba, ¿qué hacemos con esta trabajadora? Dado que está viviendo esta situación que está afectando su desempeño, será prudente que por un plazo X tiempo, X cantidad de meses, la saquemos de esa función y la pongamos en otra función donde no quede tan expuesta en esa habilidad que hoy día no está siendo capaz de desplazar, ¿entiendes? Entonces tomamos decisiones de reubicación temporaria, ¿verdad? Por eso que vuelvo a insistir que ahí la información es como se maneja con mucha delicadeza, con harta confidencialidad, pero se toman decisiones que de alguna manera colaboren para que el desempeño de la persona mejore, más que estar apuntándole con el dedo. Yo tuve como director de escuela en una universidad, tuve una docente una vez que todos los años hacía un taller para estudiantes de quinto año y todos la aplaudían porque era buenísima, un taller de verdad fantástico. Y un semestre la evaluación fue horrorosa, horrorosa. Conversando con ella me hizo un comentario que lo comento acá, no soy ni machista ni feminista, pero lo comento. Entonces ella me dice, ¿sabes, Melvin? Creo que yo subestimé lo que me iba a pasar cuando yo fuera mamá, porque me dijo, tú sabes, este semestre fui mamá por primera vez y yo soy muy organizada, tengo a mi clase y llegar a tiempo, y creo que lo subestimé, pensé que iba a ser más fácil y no logré entrar en los tiempos. Entonces, claro, los estudiantes se quejaban que de pronto la profesora llegaba tarde a la clase o se retiraba media hora antes. Y claro, ella me cuenta, es verdad, porque yo no tenía considerado que una guagua me iba a ocupar tanto tiempo en la mañana. Y entonces de repente me llamaban que la guagua estaba con cólico y tenía que irme.
Entonces, claro, eso perjudicó mi desempeño como docente, siendo muy bien evaluada antes, porque es excelente ella, ahora fue pésimamente evaluada por una cosa circunstancial. ¿Diga? Bueno, en ese caso el jefe, ¿qué es lo que hace? En ese caso el jefe es, oye, ¿te parece que por este semestre no dictes el taller y yo te saque de profesora de taller y a lo mejor por este semestre, estoy inventando, ¿qué tal si por este semestre te dedicas exclusivamente a, no sé, a dar asesoría de tesis, que podría hacerla en reuniones grupales, pequeñitas, podría hacerla vía Teams, qué sé yo, y entonces ahí no quedas tan expuesta de que llegaste tarde o te fuiste antes o etcétera. Pero si usted se fija, Sebastián, ahí estamos haciendo una medida de reubicación temporal, considerando que esta variable le está afectando el rendimiento, para que cuando esta medida temporal cambie, la restituyamos a sus labores habituales donde ella había sido siempre muy bien evaluada. Pero por eso es que la información es muy confidencial, se trabaja con mucho detalle, pero se toman decisiones. Básicamente eso. Gracias por su pregunta. Daniela, la pregunta, y con eso estamos cerrando. Hola, ¿se escucha bien? Daniela, ya, ahí sí, la Ya. escucho bien. ¿Cómo está? Primero, gracias por la instancia. Ok. Tengo una pregunta sobre una recomendación de cómo realizar evaluaciones de desempeño en organizaciones donde se ve que casi dentro de la cultura se valida esta visión de evaluación de desempeño como algo punitivo. Por Ajá. ejemplo, conozco un caso de una institución pública donde se Ujú, hacen niveles de evaluación de 180 y ellos ujú, comentan como que es casi el momento de enseñarse dependiendo de lo que pasó en lo relacional, no vinculado necesariamente a lo laboral. ujú. Entiendo. El sector público tiene un sistema de evaluación de desempeño bien complejo, porque ellos le llaman las calificaciones, y eso está arreglado por ley en el estatuto administrativo. Voy a decir algo que no debieran escuchar ustedes, pero en mi opinión, la ley, el estatuto administrativo que regula las calificaciones del sector público es muy rígida y permite muchos vicios. Y además, entre medio están las asociaciones gremiales, las asociaciones de funcionarios que intervienen como plan del sistema, etcétera. A mí me parece que antes de hacer una evaluación de desempeño que tenga el foco que estamos dándole, en esos lugares lo que hay que hacer es partir haciendo talleres de sensibilización respecto de el impacto que tiene sobre las personas el, el evaluarles, porque ahí hacemos un trabajo bastante fuerte con los evaluadores, más que con los evaluados. Yo me he reunido, yo trabajé en el Ministerio del Trabajo por 7 años y me tocó asesorar algunas unidades donde el foco era cómo le enseñamos a los jefes la importancia que tiene evaluar, pero no evaluar como jefes, sino que fijarse en esto. Me acuerdo haber estado en talleres donde yo le mostraba a los jefes que lo que me estaba diciendo de un funcionario no era la verdad, sino que era un puro prejuicio. ¿Cómo tú le demuestras que él está hablando desde un prejuicio, por ejemplo? ¿O cómo le demuestras a un jefe que lo que acaba de decir está fuertemente influido por algo que ocurrió hace 3 semanas y no da cuenta del desempeño de este trabajador en el último año? ¿Entiendes? Entonces ahí entramos a hablar de actitudes, prejuicios, estereotipos, efecto de halo, medida de tendencia central, que son todas variables que interfieren en una buena evaluación. Y evidentemente eso yo no lo hago con los trabajadores. Yo me encierro en talleres con los que evalúan. Entonces después los hago evaluar y les digo, esto que usted evaluó aquí, esto que escribió aquí, ¿qué quiere decir? No, que yo pienso que lo hizo mal. ¿Por qué cree usted que lo hizo mal? Por tal y tal razón, pero eso, ¿por qué de escala 1 al 7 usted le puso un 5? ¿Y por qué no le puso un 5,5? ¿Qué hace la diferencia entre un 5 y un 5,5? Subjetividad misma, ¿me entiende? O sea, así de confrontacional, porque hay que hacer talleres para sacudir un poco lo que está instalado culturalmente por muchos años, antes de hacer una evaluación de otro orden. En todo caso, el servicio civil ahí, en el sector público, está intentando cosas por el estilo, pero las podemos discutir en este seminario sin duda. Eso es Daniela. Muchas gracias. Bueno,
Les agradezco su paciencia por escucharme. Yo sé que a estas horas de la noche en Santiago de Chile, con el frío que hace, eh, y en el resto del país también, es de verdad digno de aplauso de que todavía sigan escuchando a este caballero que habla y habla y habla. Así que les agradezco su paciencia, espero haberles colaborado con algunas ideas y nada, me encantaría tenerlo en el curso que vamos a dictar la próxima semana. Ojalá puedan inscribirse y nos encontremos ahí. Gracias a todos y a todas por su participación. Le entrego la palabra a Paulina para el sorteo que viene a continuación. Muchas gracias al expositor por su presentación. ¿El otro profesor no dirá nada más sobre el programa o ya está todo dicho? Está todo dicho, sí, todo Bueno, dicho. bueno, entonces con esto finalizamos. Muchas gracias, profesor. Encantado, encantado. No está